El día de hoy, a través de En la Balanza, está con nosotros la maestra Jasuba Villa Bedoya. Muchísimas gracias, maestra Villa, por estar el día de hoy y aceptar esta invitación. Gracias a ti, Cintia. Muchas gracias. Es candidata a la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene además, bueno, especialización en derecho administrativo, violencia política, forma parte incluso de una de sus propuestas. ¿Nos puede compartir un poco de su trayectoria desde el momento en el que elige la carrera de derecho? Claro que sí. A ver, yo elegí estudiar derecho porque, bueno, y además lo he hecho siempre en escuelas públicas, toda mi formación, eh, de toda mi educación ha sido siempre en escuelas públicas. Y es a partir de verdad de observar las injusticias cotidianas. No hablemos de las grandes injusticias, las injusticias cotidianas que golpean día a día pues a la ciudadanía, desde compañeros de la escuela, ¿no? Que platicaban las cosas que sucedían en sus casas, las, las problemáticas que había con sus padres, a lo mejor, pues personas trabajadoras, como encontramos, insisto, en la formación pública, ¿no? Personas que trabajaban igual que mis padres son comerciantes, y el acceso tan complicado a la justicia. Una justicia en igualdad de circunstancias para aquellas personas pues, que a lo mejor no tenían recursos, ¿no? O que no tenían manera de pagarle a un abogado. Y entonces, observar esto me hizo querer estudiar derecho, además, pues intentar también sobresalir en un ambiente complicado, ¿no? Siempre decían que si querías hacer algo en la vida tenías que ser abogado. No sé, ¿tú qué eres, Cintia? Comunicóloga. Comunicóloga, bueno, te enfrentas a otras cosas seguramente. ¿Y existió algún caso en particular que la haya marcado, que hubiese una maestra Villa antes y después de ese caso? Fíjate que tenía una compañera que vivía en su casa una fuerte problemática de violencia intrafamiliar. Su papá, pues, golpeaba a su mamá, maltrataba fuertemente a sus hermanos y lo que pasó específicamente en ese caso, y obviamente fue hace muchos años, así es que no estaré cometiendo una indiscreción si lo comento, ¿no? Eh, Sacó a la mamá y a mi compañera de la escuela y a sus hermanitos los sacó de su casa, metió en su lugar pues a familiares que se quedaron finalmente con la casa. Llegaron a tener que ir al Ministerio Público en ese entonces y ellos no tenían quien los defendiera. El señor pues tenía dinero y él sí tenía quien y se quedaron con la casa y mi amiga se quedó literalmente en la calle. En la calle porque la mamá nunca había trabajado, entonces pues ella tuvo que dejar la escuela para cuidar a sus hermanos y que la mamá trabajara y empezar de cero, ¿no? Y la verdad es que esa familia nunca pudo salir adelante ya. O sea, ya ella no pudo regresar a estudiar, los hermanos terminaron con trabajos en la secundaria, la mamá en una situación muy complicada y creo que eso quizás, pues eso fue hace muchos años, quizás ahora, 15 años después, las cosas habrían sido distintas porque la sociedad ya tiene una perspectiva y una educación en materia de género distinta, ¿no? Pero ¿qué habría tenido que pasar para que eso cambiara, que trascendiera a lo mejor? Que fuera el conocimiento público, que se hiciera viral en las redes sociales para que la sociedad despertara. Esta es una situación, y ahorita que te lo conté, Cintia, estoy segura de que si tú haces memoria, has escuchado de gente cercana, a lo mejor de familia o amigos de los amigos, que han vivido este tipo de cosas y bueno, tenemos que hacer que eso cambie. Creo que sí podemos hacerlo. ¿En eso se refiere cuando habla de la perspectiva de género? La perspectiva de género, cuando la hablo particularmente como una propuesta de campaña, me refiero a atender los casos, y perdón, dije propuesta de campaña, pero quiere decir en realidad compromiso de trabajo, ¿no? Porque al final, pues ya sabemos, no somos políticos. Este, Me refiero a empapar de esta perspectiva de género a todo el trabajo en el Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial también se dan muchísimos casos de abuso de jueces hacia sus subordinadas. Entonces,
tenemos que detener eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo que pasa en el Poder Judicial, a veces solamente pensamos en los jueces y juezas, en sus resoluciones, en lo que hacen al exterior, ¿no? Pero tenemos que pensar en el trabajo del día a día del Poder Judicial. Y en estos casos, ahorita no tengo las cifras a la mano, pero existen múltiples denuncias de trabajadoras que se han visto acosadas y hostigadas también por sus superiores y que no pasa nada. Justo ayer leía un reportaje que hablaban del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero esto pasa en todos. Y no avanzan estas denuncias, pues porque existe al interior también, eh, ¿cómo le llaman? Pactos, ¿no? Rompe el pacto, decimos. Ajá. Pactos patriarcales que no permiten que avancen las denuncias pues, de las mujeres, insisto. ¿Qué tendría que pasar y más tratándose del tribunal que va a juzgar a los que juzgan? ¿Qué tendría que pasar para que esto no se vuelva como una especie de castigo entre jueces? ¿Cree que pueda llegar a ocurrir o no? Yo creo que tenemos que ver al Tribunal de Disciplina como algo, mm, mm, como no justamente un mecanismo de castigo o de venganza, sino como el órgano que va a permitir sembrar la ética, digamos, en el Poder Judicial o fomentarla, porque pues ya está sembrada, pero quizás fomentarla y hacerla posible, ¿no? En el caso específico de la perspectiva de género, creo que tenemos que implementar protocolos de perspectiva de género, este, para que en la disciplina judicial haya una visión libre de violencia de género y con pleno respeto a los derechos humanos, ¿no? Que es algo que a mí me gusta. Propongo también que creemos una comisión que se especialice en violencia de género y en discriminación, porque la violencia de género es solamente una parte, ¿no? La discriminación que permea al interior del Poder Judicial también es relevante y además sanciones específicas. O sea, ya establecer, además de las sanciones que corren como parte, como son servidores públicos y están sujetos a la Ley General de responsabilidades administrativas y además a la Ley General para una vida libre de violencia, pero también es necesario que al interior haya sanciones ejemplares. ¿Qué pasa cuando vemos, a ver, por ejemplo, no sé si estás en Michoacán, ¿verdad? Ujú. No sé si en Michoacán existe esto del alcoholímetro y qué tal funciona. ¿Más o menos? Más o menos. Ok, fíjate que aquí en México la verdad es una política muy exitosa. Uno sabe que si tomó y llegas al alcoholímetro, vas a terminar en el Torito, ¿no? En el centro de sanciones del Torito. No hay escapatoria. Entonces, no tomas. Y si tomas, no manejas. Porque ya sabes que es efectiva, que es una sanción efectiva. Y es lo que necesitamos también acá con nuestros jueces y juezas en el Poder Judicial, los servidores públicos en general, que haya sanciones efectivas para que entonces tú pienses que si haces algo que es contrario a la ética, al código de ética y a las sanciones administrativas, efectivamente va a haber consecuencias, que no vas a quedar impune. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya mejor no lo haces, porque te puedes quedar sin chamba. Me quedé pensando en la situación actual De, 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 del del alcoholímetro. estado, sí, de Michoacán, de Morelia, Michoacán en específico. Qui- Quisiera decir que funciona, lamentablemente no es así. Y en términos, bueno, ahora que estamos hablando en sí del Tribunal de Disciplina, ¿qué papel tiene aquí la opinión pública? ¿Debe tener un peso en este tribunal o se tiene que aislar del ruido externo? Es que estas elecciones además son muy diferentes, ¿no? Y lo que importa es justamente la opinión pública. Fíjate que ahora que he estado platicando con personas de diferentes estados, lo que dicen, porque te tratan como político, porque a quienes conocen son a los políticos, ¿no? Y entonces te preguntan o te reclaman, es que siempre vienen y hacen promesas y ya después no regresan. O ya después, cuando los vamos a ver a sus oficinas, nos cierran la puerta y jamás nos reciben o se nos esconden, ¿no?
Y entonces cuando me dicen eso, yo lo que les digo es, miren, las redes sociales están abiertas y van a seguir abiertas porque además son las que reportamos en el INE y van a ser las que, en el caso de ganar, tengamos que seguir utilizando como servidores públicos. Y sabemos que las redes sociales ahora son una extensión del servicio público. Como servidores públicos, cuando estás publicando tu trabajo en redes sociales, ya no puedes bloquear a determinados usuarios porque no te gusta lo que comentan de ti, porque es además como si les negaras la información, ¿no? En este sentido, la opinión pública ahora va a jugar todo el papel. Ciertamente no te pueden despedir porque no le hiciste caso a un usuario que entró para reclamarte por tu inactividad en algún asunto que te planteó. Ciertamente, ¿no? Pero sí es nuestra obligación, desde donde estemos, insisto, pensando en el Tribunal de Disciplina Judicial, seguir atendiendo las demandas de los ciudadanos, porque otra vez, no podemos hacer promesas de campaña, son compromisos de trabajo que estamos obligados a cumplir, porque si no, esto no va a funcionar. Si no, vamos a estar efectivamente como si fuéramos algún otro político que llega a su cargo por elección popular y que ya estando ahí no escucha a sus electores. Entonces, desde acá, desde el Tribunal de Disciplina, una herramienta que estoy proponiendo es una justicia abierta. ¿Cómo va a hacer esto? Pues a través de la instalación de buzones, no quisiera decir buzones de queja, pero sí buzones para atender eh, lo que dice la sociedad. El Tribunal de Disciplina particularmente tiene que ser de puertas abiertas. Si quieres el resto del Poder Judicial, no. Pero el Tribunal de Disciplina sí estamos obligados a escuchar, porque justamente esa es la razón de ser de este Tribunal de Disciplina. Es juez de jueces, es cierto, pero ¿cómo vas a enterarte? ¿Cómo vas a hacer, cómo va a ser de tu conocimiento la mala actuación de algún servidor público del Poder Judicial si no escuchas a la ciudadanía? Entonces, esto es algo muy importante, porque en la reforma se plantea que cualquier persona y autoridad o autoridad puede quejarse ante el Tribunal de Disciplina. Si no los escuchamos, si no establecemos mecanismos clarísimos para que la ciudadanía se pueda acercar, la verdad es que vamos a terminar como el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Quién puede acudir? Pues quién sabe. ¿Y cómo? Ay, pues no sé. Entonces hay que hacer, ahora tenemos muchísimas herramientas que nos permiten, incluso por WhatsApp, digo, la responsabilidad del Tribunal de Disciplina será investigar con seriedad, desechar aquellos en los que no haya elementos, ¿no? Pero tribunal, buzones de quejas en todas las entidades, que las personas puedan hacerlo con un escrito libre, por favor, vamos a dejarnos ya de formulismos, con un escrito libre dirigido al Tribunal de Disciplina, ni siquiera a una persona en general, y que en cualquier lugar, en cualquier rincón del país, puedas quejarte de la actuación de algún servidor público del Poder Judicial, porque se nos está olvidando, en el caso del Tribunal de Disciplina por el que yo voy, la elección es a nivel nacional. Entonces, no podemos pensar, no, que nada más tengan acceso, los que tienen internet, que manden un correo electrónico. Yo he platicado con muchísima gente, pues yo no sé ni leer ni escribir. ¿Cómo? ¿No? Pues si quieres hasta con un video. Pues hay que hacer uso de todas las herramientas ya. Si tuviese la oportunidad de hacer alguna reforma en general dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Mi prioridad sería, ¿sabes qué me interesa muchísimo? Pero así a nivel personal, y si es algo que quiero llevar al Tribunal de Disciplina, la atención a las mujeres que se encuentran en la cárcel. Eso creo. Y hablo de las mujeres y a lo mejor digo mal, pero sabemos que somos las cuidadoras de los hijos, las cuidadoras de los padres, las cuidadoras de los hermanos que están enfermos. Entonces, cuando una mujer está en prisión, se destruye la familia y la microsociedad que gira a su alrededor. Cuando un hombre está en prisión, quienes los van a visitar generalmente son las mujeres, las mamás, las hermanas, las hijas. Cuando una mujer está en prisión, viven en el abandono total. Entonces, a mí sí me gustaría, y si no llego yo, voy a estar molestando a quienes lleguen para que se preste atención a esto. Hay niños que están creciendo en prisión, niños y niñas que ahí hacen la primera parte de su infancia, ¿no? Y a veces, y en la mayoría de los casos, las mujeres no han recibido una sanción. Es necesario poner toda nuestra atención en eso.
Entonces yo haría porque se le diera más importancia a las mujeres que se encuentran en prisión. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto a lo largo de su carrera? El mayor reto, como sé que estamos en confianza, te lo voy a decir. Nadie nos escucha. Yo creo que una vez que llegué a una posición de mando, el mayor reto fue hacerles entender a mis pares hombres, que la mayoría eran hombres, ¿verdad? Que yo también podía con esa responsabilidad, que estaba ahí por mi capacidad, por mi experiencia, por mi trabajo y no por una razón distinta a eso. Y ya estando ahí, pues estando en el CEDIP, por ejemplo, que es el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, estaba integrado por perfiles muy diversos, de diferentes ramas de estudio distintas al derecho y integrar esos conocimientos. Además, seguramente si no lo has hecho, pero yo creo que sí, todo el mundo odia a los abogados, porque dicen que somos muy cuadrados, ¿no? Que no entendemos y que y sí es cierto, la verdad sí, sí lo es, sí somos muy cuadrados. Pero lo que te quiero decir es que cuando tuve que integrar estos grupos de trabajo con diferentes perfiles, pude darme cuenta con humildad del error en el que hemos caído, pues los abogados al no integrar otras ramas del conocimiento en nuestro trabajo. A veces nuestra formación eh, es limitada, es limitada. Te lo puedo decir así, mira, nunca nos enseñan a usar Excel, por ejemplo, ¿no? Bases de datos. Un abogado desconoce cómo utilizar, si te encuentras un abogado que sepa usar bases de datos, analizarlo y, híjole, de verdad consérvalo como tu amigo, porque es lo máximo. Pero en general nosotros carecemos de eso y a veces no reconocemos la importancia que tiene ese tipo de conocimientos. Entonces, bueno, pues, y el mayor reto de mi vida, sin duda, es esta elección, sin duda. Si tuviese que elegir tres valores que la representan, ¿cuáles serían estos valores? ¿Que han sido y seguirán siendo su base, su fuerza? Ay, qué interesante. Yo creo que sería congruencia. No podemos hacer nada en la vida si no somos congruentes con lo que pensamos, con lo que creemos y caminamos con ello hacia adelante, ¿no? Eh, la otra sería ética. Yo creo que sí. Quienes me conocen y quienes han trabajado conmigo pueden dar testimonio de mi comportamiento ético, que además ambos llevan necesariamente a la justicia, ¿no? Mira, yo creo que, y sacándolo del ámbito judicial, ¿no? O sea, la justicia así como principio, yo creo que sí ha sido una de mis guías en el camino y en todas mis decisiones. Yo me considero una persona justa y es un término grande, pero pienso que sí lo soy. En cada decisión en mi vida, a nivel profesional, a nivel personal, siempre intento que esto me guíe para estar en paz conmigo misma. Bueno, ¿quiere agregar el tercero? Ya, Ética. justicia, Ética, congruencia. integridad, ajá, Ah, justicia, integridad, sí, muy ética y bien. justicia. Muy bien. Estas como preguntas obligatorias a nuestros candidatos. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Ah, yo un inocente en la cárcel. Pregúntale a su familia. Y en una palabra, ¿qué significa para usted justicia? Hacer justicia. ¿En una palabra? ¿En una sola? O en una frase. A ver, mira, te voy a decir. He estado platicando con las personas cuando voy a recorrer algunas entidades y les hago esta misma pregunta. Y la respuesta me conmueve mucho, porque ¿sabes qué dice la mayoría de la gente, los que no son abogados? Que es amor, que justicia es amor, es tratar a los demás con amor. Pues dar a cada quien lo suyo, ¿no? Pero también pienso que sí es amor. Eh, de verdad sentarte a ver las diferencias y entonces tomar decisiones que afecten a lo menos posible a las personas.
Y eso solamente lo puedes hacer con amor. Si quieres amor a tu trabajo, si quieres amor al Poder Judicial, si quieres amor a las otras personas, pero pues sí, eso es amor. Coincido con lo que dicen en la sierra. Muy, una muy bonita definición. Y finalmente, si tuviese la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría? Y esta es una pregunta como de esas de Miss Universo, Sí. que luego dicen unas cosas y yo me la he hecho cuando veo eso, digo, yo ¿qué respondería? Yo, pues a lo mejor ahorita un poco eh, por las fiestas religiosas que acabamos de vivir, ¿no? Yo sí pienso que sería con Jesucristo. O ¿Y qué le sea, preguntaría? le preguntaría, híjole, hay tantas cosas que le preguntaría. No sé, una que me quita mucho el sueño es ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, no? Esa es mi pregunta para él. Maestra Villa, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, nada más comentarte rapidísimo. Estoy muy contenta porque sé que es un medio en crecimiento, pero que lo hacen con mucha seriedad, con un crecimiento muy serio. Y bueno, pues en ese sentido estamos a la par porque nosotros también ahí estamos este, creciendo y haciéndonos un lugar en este espacio pues, jurídico y de la política y demás, ¿no? También estoy muy contenta, pues, porque son de Michoacán y a mí me encanta Michoacán. Hace como 2 semanas estuve ahorita te digo, San Jerónimo Purenchecuaro, Ujú. al ladito ahí de Quiroga, y el sábado que entra vamos a estar en Uruapan. Mm. Entonces, sí, me encanta, yo estaría ahí diario, la verdad, yo pienso pasar mi vejez en Pátzcuaro. Ay, Sí, 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 un deleite. sí, Aquí es entonces, bienvenida con gazpacho muy rico. sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta y...